A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Teresa sabe que así es el momento en que nace el amor. La mujer no puede resistirse a la voz que llama a su alma asustada. El hombre no puede resistirse a la mujer cuya alma es sensible a su voz. Tomás no está protegido ante los peligros del amor y Teresa ha de temer por él a cada hora y a cada minuto. ¿Cuál es su arma? ¿Cuál es el arma de Teresa? Únicamente su fidelidad. Se la ofreció desde el comienzo, desde el primer día, como si supiera que no tenía otra cosa que darle. El amor que hay entre ellos es de una arquitectura extrañamente asimétrica. Descansa sobre la seguridad absoluta de su fidelidad como un palacio mastodóntico sobre una sola columna. Estamos con Milan Kundera, la insoportable levedad del ser. Antonella Esteves, buenas noches. ¿Cómo nos demoramos tanto en llegar hasta aquí? Patricio López, más destruido que nunca. ¿Cómo estás? Pesado y leve. Parménides Heráclito. Bueno, iremos viendo. Vamos a ir revisando este libro que plantea justamente la paradoja de la pesadez y la liviandad en muchas de las formas posibles, desde el amor hasta la política, desde la filosofía hasta el arte, manejándose en dos personajes y medio, digamos, para decirlo de alguna manera, fundamentales, que son fundamentalmente Teresa. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Tomás. El Daniel no Day-Lewis. Teresa y Tomás. Y Sabina, ¿no? Sí. Que va a ser una de las tantas amantes, en todo caso, porque Tomás era... Sí, pero ella no era una de las tantas. Pero No. él tenía más de 200. Pero no todas juntas. Más de 200. O sea, era un quinto de Julio Iglesias. Claro. ¿Ah? Bueno, Ahora, ojo que él sacó la cuenta alguna vez, pero cuando decía yo he yacido con más de 200 mujeres... había sido de tiempo salita. antes. Y no era tanto, ¿eh? Pero no, pero si él decía, bueno, pues si llevo 20 años, Mira, más o yo menos, debo decirles 8 que por año, no es tanto. No es tanto. Decía. No es tanto. Además que no, efectivamente repetía, pero no repetía tanto. No, por eso, Sabina era una constante. Claro. Sí, Sabina era una cosa. Claro, porque además él tenía una metodología que hacía que si es que la relación iba a prolongarse, aunque fuera furtiva, debía cumplir ciertas reglas. Debía cumplir ciertas reglas. Entonces, cuando no se repetía con un intervalo de unas 3 semanas, porque menos era comprometerse, la relación era simplemente casual y finalizada esa misma y nunca vez. dormir Por lo tanto, en el lecho. Nunca dormir. Entonces, ¿Hasta claro. qué? Claro, había esa metodología rotativa favorecía la cifra, digamos. Hasta aquí. Lo cuantitativo. Hasta que apareció Teresa. Y con la maleta. Y él se puso a mirar por la ventana, cosa que no hay que hacer, ¿no? Se puso a mirar por la ventana y a pensar si se rendía o no, utilizando la terminología de Alberto Mayol. Pero al final tanto pensar no le sirvió de nada, porque en el momento que llegó Teresa con la maleta, ya no hubo más que pensar. Claro, y empieza toda esta historia muy terrible, donde es un flujo bien interesante, porque en el fondo se produce una... Tomás empieza a vivir la infidelidad ya como tal, porque él antes no vivía la infidelidad, él vivía la libertad. Y de pronto, claro, él... A ver, expliquemos, él se casa, claro, luego se divorcia, y cuando se divorcia comienza la libertad. Viene un largo periodo en el cual no ata su destino al de nadie. Muchos años. Muchos Y de pronto un día conoce a Teresa en un café. Pero en un café se vieron por casualidad. Y la engancha, ¿no? Y él se tiene que ir de la ciudad. Y de pronto habla una vez más y ella llega a su apartamento. A Praga, que no es y menor. llega a Praga. Claro, un lugar feo. Y Claro. llega a Praga y ella viene
bueno, no viene con la maleta el primer día, pero la dejó en la consignación del... O sea, en sentido figurado. Venía con la maleta sí, y con el vestido puesto. O sea, en sentido práctico venía con la maleta, lo que pasa es que no la subió las escaleras ese día, momento andaba preciso. con la maleta en la cartera. Exactamente. Entonces ella queda ya finalmente como su pareja y él empieza una enorme rotación de mujeres, mientras tanto consolida esta relación de pareja, en la cual además él se sentía muy incómodo por las expresiones simbólicas de su infidelidad, los olores de otras mujeres, en fin, y porque ella siempre lo reflejaba de alguna manera en los sueños. Ella le contaba sueños y él veía que ella hablaba a través de los sueños de su dolor y su infinita soledad. Y ahí viene el planteamiento, bueno, ahí aparece la relación además que tiene con Sabina, que es una pintora intelectual, qué sé yo. Guapa. Y entonces, pero ella le tolera todo, y no tiene problema. Es que Sabina no tiene compromisos tampoco. No. Ella no está atada a Tomás y Tomás no está ella atado vive a la traición. Exactamente lo contrario. Claro, pero la traición en un sentido moral, porque No, ella... pero ella no lo entiende como traición. Eso es lo que quiero decir, ella no vive el sentimiento de la traición, sino que ella vive el sentimiento del desapego, que es muy distinto y que era un poco parecido a lo que vivía Tomás hasta antes de encontrarse con Teresa. Es como la budista del sexo. Pero ella lo define como traición. O sea, ella define su vida y por ahí está bastante bien explicitado que ella lo entiende como traición, aunque uno podría decir finalmente lo que ella hace es protegerse. Para ella traición es ir de la certeza, de lo seguro, hacia lo desconocido. Cuando algo se vuelve muy real, arranca. Exactamente. Bueno, es masculina en y general. vemos la llegada la llegada soviética a Praga. Y en ese... ¿Eso no fue un invento del imperialismo norteamericano? ¿Fue real? ¿O fue una campaña de desprestigio contra el camarada Khrushchev? ¿No? Fue un montaje. Fue un montaje. Claro. Llega la Unión Claro. Soviética, toman Praga y empieza lentamente el momento en el cual, bueno, ellos salen del país por un rato, ¿ya? Él es un destacadísimo médico, un cirujano muy famoso en Praga, y se van. Pero ella quiere volver, claro. Teresa quiere volver, porque él nuevamente empieza a tener un sinfín de relaciones fuera de... En Zurich. En Zurich. Y está... Sede de la FIFA. Claro, y entonces él empieza a aprovecharse además los horarios, estar fuera, y ella se sentía infinitamente sola. Y es porque Sabina estaba ahí. Además Sabina estaba ahí. Todavía está en Ginebra. Claro, pero se veía. Por ahí se encontraba, seguro que sí. Es que Europa es como un pañuelo. Comparado con la distancia que tenemos nosotros, claro. Entonces como después, Rancagua, ¿no? Después se iba y finalmente ella decide, lo incita a volver y a irse al campo. Y eso significa que él tiene que renunciar a su profesión, porque finalmente él había escrito un articulito sobre la dignidad en el fondo política, en el fondo el tema de un artículo sobre Edipo, pero que hablaba de política, de cuando uno ve la realidad y tiene la obligación moral de sacarse los ojos, digamos. De hacerse cargo. Incluso de lo que no sabía. Exactamente. Y ahí viene un tema muy duro, digamos, que es cuando él tiene que irse al campo a trabajar y ella lo ve en este proceso de caída. Mientras tanto ella sigue sufriendo su dolor, lo tiene amarrado, siempre teme que lo esté engañando, siempre teme cuando lee las cartas que le llegan, si algo no le cuenta, el dolor del secreto, en fin. Y al final viene un momento como de revelación donde vemos a ella diciendo, bueno, en realidad parece que yo también le jodí la vida, digamos. Que yo también le jodí la vida y que en definitiva con mis sospechas y con mi lógica de vivir con él, finalmente lo tengo aquí, fuera de su actividad, fuera de su cirugía, privando al mundo de sus grandes capacidades, ¿ya? Metido en medio de la nada, en un campo, en fin. Manejando un camioncito. Y él le dice que no, que está bien. Y ahí entonces, de alguna manera efímera, estéril, irrelevante, triunfa el amor. Y la levedad. Y esa es la pregunta, ¿quién gana el partido? ¿La levedad o el peso? Eso deberíamos dejarlo para el segundo bloque. O para el cuarto incluso. Mejor hablemoslo después cuando se acabe esto. Sí. ¿Ah? Bueno, aprovechemos de tirar un temita, voy aprovechando ya. Ya lo lanzamos así como... Sí. Ya les contamos todo el libro, básicamente. Aprovechando a Sabina. Sabina, que es uno de los personajes. Claro. Que no se parece nada a Joaquín. Yo traje a Joaquín. Lo traje con un tema que representa muy bien, ¿ya?, a Tomás. Claro. Un tema que se llama Y sin embargo.
sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Después volvió Teresa de la pista de baile con el joven. La sacó a bailar el presidente y por último bailó con Tomás. Mientras bailaban le dijo: Tomás, todo lo malo que hay en tu vida ha sido por mi culpa. Yo tengo la culpa de que hayas llegado hasta aquí, tan bajo que ya no es posible ir a ninguna otra parte. Tomás dijo: ¿estás loca? ¿De qué bajo hablas? Si nos hubiéramos quedado en Zúrich, estarías operando a tus pacientes y tú estarías haciendo fotos, le dice él.
Es una comparación tonta, dijo Teresa. Para ti tu trabajo lo era todo, mientras que yo puedo hacer cualquier cosa y me da exactamente lo mismo. Yo no perdí nada, tú lo perdiste todo. Teresa, dijo Tomás, ¿no te has dado cuenta que aquí soy feliz? Tu misión era operar, dijo. Teresa, la misión es una idiotez, no tengo ninguna misión, nadie tiene ninguna misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una misión. La levedad. Bueno, expliquemos más o menos en qué consiste esta relación. El marco teórico. El marco teórico. ¿En qué consiste esta relación entre el peso y la levedad? Porque es una relación que en el principio del libro se da de tesis, no es como la manifestación explícita y filosófica de lo que vendría a ser la diferencia entre una y otra, pero luego se empieza a manifestar de un modo implícito en las circunstancias, en el rumbo de los personajes, y que por lo tanto tiene lecturas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del compromiso amoroso, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, también desde el punto de vista de la relación entre los individuos y la política, ¿no? Lo del peso y la levedad tendría que ver más o menos con si es que las circunstancias se repiten o no, y de qué modo al repetirse hacen que las personas vayan encontrándole sentido. En la medida que se vive levemente, es decir, sin desapego, sin que las cosas tengan un determinado sentido ni que se encadenen con otras posteriores, por un lado uno puede vivir más relajadamente, puede cobrar altura, pero al mismo tiempo eso impide que las personas le vayan encontrando un real sentido a su vida. Es esta la disyuntiva que plantea al principio a través de citas filosóficas de Kundera, y que es lo que de algún modo va manifestándose en toda la obra, ¿no? En momentos claves, como por ejemplo cuando Tomás mira por la ventana y dice: ¿me rindo o no me rindo? ¿La invito a vivir conmigo o no? ¿Ato mi vida por el resto a ella, o simplemente la tomo como una aventura más y sigo viviendo como había vivido? En ese sentido plantea también que el costo de la levedad es la moralidad también, ¿no? Y es el terreno donde más fácilmente pueden producirse conductas como la traición, como la falta de piedad con el resto, y es por eso que esto después, cuando se traslada al sentimiento amoroso, la traición, la infidelidad, la histeria, en fin, va cobrando una dinámica muy particular, que es una dinámica que por cierto no tiene nada que ver con la vida de nadie, menos aún con la vida de estos tres habladores, pero que está en torno al libro y que gira permanentemente. Lo que a mí me llama la atención es que esta moralidad es muy práctica. O sea, no es un tema elevado. El problema de Tomás finalmente es que en un primer momento él no ama, él compadece. Y Kundera lo explica súper bien. Lo que le pasa a él es que llega esta mujer muy joven, mucho más joven que él, desamparada, literalmente, llega a su casa, se queda una noche, hace el amor con él, y luego se enferma. Y está una semana con él enferma en cama, y él siente, y es una figura que Kundera repite bastante a lo largo del libro, que es como el niño que venía en las aguas y que les he traído hasta él, y de alguna manera él tiene que hacerse cargo de eso. Y es Pero explica la noción de compasión con un dejo distinto. Sí, pero esta idea de que no puede... Es una compasión seductora, ¿no? Exactamente, sí. Y de que no... O sea, yo creo que hay un tema de ego que es súper potente, que era lo que tú decías primero, o sea, que le pasa a Franz también, que es el otro personaje masculino del libro, que él es seducido por su señora, por la que va a ser su mujer, en el momento en que ella le dice: si tú me dejas, yo me mato. Claro. Y que es un poco también lo que le pasa, yo creo, a Tomás, esta idea de que él... Y que es Milan Kundera eso. Exactamente, que es yo soy todo para esta persona. Y yo no es irresistible ser todo para una persona. Sí. Pero luego lo que le pasa a él, y ahí viene este tema de la moralidad y de la levedad, porque él es pura levedad hasta que aparece Teresa, que es puro peso, y él trata de seguir viviendo la levedad, y lo que le complica finalmente no es que él se sienta mal consigo mismo, sino que la ve a ella dolerse, y ella es muy transparente en su dolor. A mí me llama mucho porque Teresa no lo manipula, y él le dice directamente: esto es lo que me pasa, este es mi dolor, ¿por qué no me llevas con tus amantes? Yo te ayudo, yo las desnudo para ti, las claro, desvisto, yo te ayudo. Y hay una urgencia y hay una entrega tan potente en ella, que él de un poco queda desvalido frente a esta pura potencia de la gratuidad. Exactamente. Y yo creo entonces que la moral no viene por esta cosa de que es muy malo lo que estoy haciendo, le podría hacer daño o puedo ser descubierto, la estoy haciendo pedazo, literalmente. Claro. No, este ejercicio. Tomás no tiene ningún conflicto con su espejo, pero al mismo tiempo está comprometido con Teresa, ¿no? Y por eso es que se manifiesta esta dualidad.
está comprometido con Teresa efectivamente y al mismo tiempo la traiciona y él no tiene conflictos, pero sin embargo... Si es leve o es cobarde. Exactamente, no lo sabe. Y ahí es donde se genera... Ahora, yo quería tomar algo que tú planteabas, Antonella, porque efectivamente esta disyuntiva que nosotros estamos tratando de explicar acá, en el libro no se manifiesta a través de grandes discursos, y esa es una de las genialidades que tiene el libro, ¿no? O sea, hace una primera parte donde instala el problema y luego la novela fluye. Y eso, creo yo, es uno de los méritos que tiene el libro de Kundera. No se va de tesis luego, simplemente lo que luego transcurre es la relación entre los personajes, pero son personajes, eso sí, que tienen todos una alta noción de sí mismos, una alta capacidad para explicar sus propias conductas, y eso es algo que uno lo puede apreciar en Teresa, en Tomás, en Franz, en Sabina. Permanentemente le buscan una explicación a por qué actúan como actúan, independientemente de si es moral o amoral. Y eso es muy aliviador para el lector. O sea, uno lee el primer capítulo que es solo Tomás y desde su perspectiva este encuentro con Teresa y todo, y uno, no, bueno, a mí me pasa, un poco exigente con el género, uno dice, esta mina es una manipuladora, es muy, o sea, llega y se instala y no pide permiso y no sé qué, pero luego en el segundo capítulo entendemos por qué ella es como es, su tema con su mamá, su dolor, su búsqueda de ser aceptada y querida, su no lugar, y claro, uno la entiende. Ahora, punto aparte, es que yo además anoche vi la película, entonces claro, cuando Teresa tiene el rostro de una joven Juliette Binoche, es muy difícil también no compadecer desde lo femenino, ¿no? Y me imagino no caer rendido. Lo mismo que haga es una vuelta. Pero ¿le encaja Juliette Binoche a Teresa? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, porque es una Juliette Binoche muy joven y muy frágil, muy frágil. Sí, porque a Sabina sí que no le encaja. No, porque Sabina da la impresión de que es voluptuosa. Sí, estamos hablando de una película del 87, además. Entonces estábamos. Yo la vi en VHS y no me acuerdo nada. Solo me acuerdo que la encontré buena. Te la presto. Ya. Así que eso, de verdad ahí como que me parece súper bonito ese ejercicio, aparte que es súper psicoanalítico. O sea, se nota que Kundera es muy constructivista en su creación de personajes, porque uno puede entender por qué ellos hacen lo que hacen y por qué se mueven como se mueven y qué es lo que buscan. E incluso hay este vocabulario, esta especie de glosario que arma en la relación de Sabina y Franz para entender por qué ellos nunca pueden encajar. Ese tema que Pato ya lo tocó, ya en el fondo, que son los recursos literarios, es un libro extraño en ese sentido. Fíjate que si uno se detiene un rato a tratar de entender quién es el narrador, hay un narrador que opera como omnisciente, pero que no cumple como los requisitos del narrador omnisciente. Porque no toma total distancia. Porque no toma total distancia, y muchas veces dice yo creo. Sí, yo tengo un espacio donde habla de eso. Sí, y es una cosa rara, porque uno finalmente no sabe quién es el narrador, ¿ya? Y siempre está hablando en tercera persona de los personajes, o sea, está como parado en la ciudad, es un narrador omnisciente que no es Dios, que está parado en la ciudad y está mirándolos pasar. Es como Carlos Pinto. Es como eso. Es como Carlos Pinto. Pero al mismo tiempo los crea. Entonces es muy notable. Y tiene este otro recurso, que es el tema de las definiciones, que entre medio del libro uno encuentra como un glosario, un diccionario de conceptos. Que es construido a medias por él y por los propios personajes. Pero que es un diccionario de conceptos materializados. O sea, cuando uno dice Radio Universidad de Chile, uno ve una historia. Uno ve una definición que está hecha como lo construye uno, que construye un arquetipo. ¿Qué es la Radio Universidad de Chile? Es la radio que piensa. Ya. Bueno, a propósito de eso que decía, simplemente para... Dale. Dice, el autor, y vuelvo a verlo tal como apareció ante mí no bien empezaba la novela, esto ya está al final de la novela, está de pie junto a la ventana y mira a través del patio la pared del edificio de enfrente. Esa es la imagen de la que nació. Como dije ya, los personajes no nacen como los seres humanos, del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora en la que está depositada, como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie ha dicho nada aún esencial. ¿Acaso no es cierto que el autor no puede hablar más que de sí mismo? Mirar con impotencia el patio y no saber qué hacer, oír el terco sonido de las propias tripas en el momento de la emoción amorosa, traicionar y no ser capaz de
detenerse en el hermoso camino de la traición, levantar el puño ante el gentío de la Gran Marcha, hacer exhibición de ingenio entre los micrófonos secretos de la policía. Todas esas situaciones las he conocido y las he vivido yo mismo. Sin embargo, de ninguna de ellas surgió un personaje como el que soy yo, con mi currículum vitae. Los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se realizaron. Por eso los quiero, por igual a todos, y todos me producen el mismo pánico. Cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades no hice más que pasar. Es precisamente esa frontera, la frontera tras la cual termina mi yo, la que me atrae. Es más allá de ella donde empieza el secreto por el que interroga la novela. Una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo. Pero basta, volvamos a Tomás. Tan, tan. O sea, ahí apareció, se desnudó el autor. La tesis. Claro. Y apareció el literato y dijo, esto también es literatura. Pero es bonito que haga eso, me gusta muy mucho. No, pero le queda muy bien al libro, además, Sí. no sobra para nada. Unamuno también hacía cosas parecidas de repente, como que entraba ya el autor. ¿Te acordás? ¿Quién ¿Cómo fue tu olvidar al autor? Esta novela demuestra que en la vida todo lo que elegimos por su levedad no tarda en revelar su propio peso insoportable. Ítalo Calvino. Y a todos los que le quepa, qué Claro, bueno. claro. Yo no sé a qué se refiere, pero... No, yo no En fin. entiendo. Antonella, ¿qué nos vas a invitar a escuchar? Sí, me costó mucho escoger una canción para este ¿En libro serio? porque Porque tenías demasiadas. Sí, porque a Claro. medida que iba leyéndolo, y ojo que lo leí en silencio, no normalmente yo escucho mucha música cuando leo y esta vez no quise escuchar nada. ¿Y a Beethoven no lo escuchaste mientras? No. Es Hussein. Bueno, Pero- la música fue un rol aquí en el libro, después Sí, lo vamos a mucho. explicar, sí. Pero sí, el libro pasa por muchos lugares en donde entonces estuve entre Aznar, Depeche Mode, pero finalmente me quedé con una canción de Presuntos Implicados que yo creo que es poco conocida y que es un bolero en el disco de boleros que se llama Los Presuntos Implicados, pero no es un bolero clásico, es un bolero de ellos. Y que yo encuentro, a mí me encanta, encuentro que es súper sexy, pero al mismo tiempo es pura entrega, es pura Teresa. Esa canción se llama Hazme la noche. Hazme la noche y ven, te suplico ven, dame una falsa esperanza y ven, quien tuviera de tu boca todos los besos que ya no te hacen falta. Como el agua que cae de una flor, hazme la noche y ven el amor y ven como quien no hace nada esta noche. Ven, quien tuviera sencillamente tu mano distraída, tu rostro ausente, y si otra gente hoy te invita, yo ofrezco la vida entera para empezar. ¿Qué importa perder si no puedes ganar? Hazme la noche y venme a buscar, que lo poco que pido a cualquiera se da. Te ofrezco mis horas, las puedes romper y si quieres las llenas de llanto, de miel. Hazme la noche y ven, vida mía. Hazme la noche y ven, vida mía.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway. Un drama vital siempre puede expresarse mediante una metáfora referida al peso. Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos. La persona soporta esa carga o no la soporta. Cae bajo su peso, gana o pierde. Pero, ¿qué le sucedió a Sabina? Nada. Había abandonado a un hombre porque quería abandonarlo. ¿La persiguió él? ¿Se vengó? No. Su drama no era el drama del peso, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser, Milan Kundera. Esto es un libro, y usted lo encuentra en la librería Clepsidra. Exactamente. José Pedro Alessandri 94, ingresa La insoportable levedad del ser, ahorre palabras. Sí. Entre y diga... La insoportable levedad del ser. Lo van a entender. Claro. ¿Ya? Claro. Y van a llegar con su librito. No entre al lado a seco. No, no, Mira, porque la ropa, eso va a ser como el sketch de los Jaujarana. Deme 2 latas de locos. Pero si yo sé que usted las tiene, ¿por qué me las esconde? Ya, sí. Bueno, justamente no entra a la tienda del lado porque venden Aunque ropa. capaz te imagináis que te encontrás con un filósofo y tú le dices la insoportable levedad del ser y el otro te responde así una cosa brillante. No, yo conozco al tipo del lado y no es ficción. Bueno, ponte tú. Pero bueno, siempre es posible. Sí, siempre es bueno. posible. Bueno, nuestros 3 libritos son de Clepsidra. Sí, así Clepsidra. es, así es. Con apunta libros de Carmina. Maravilloso. Oye, la punta libre. Preciosos. Oye, vayan a buscar el punta libre, es maravilloso. Es una obra de arte hecha artesanalmente por Carmina directamente. Y a pasos de ahí usted se va por Irarrázaval, avanza hacia Plaza Ñuñoa, hacia el oriente, algunos pasos, y de pronto se va a encontrar con un restaurante, bar formidable, La Isla. Irarrázaval 3465, qué sé yo, a 50 pasos de la Plaza Ñuñoa. De verdad, un lugar formidable. Ya sea si hay frío, si hay calor, una arquitectura delirante en su interior que nos invita a soñar y a crear nuevas condiciones para el futuro de este país. Y adentro también hay unos rinconcitos que permiten construir también futuro. Y derrumbar algunas cosillas. ¿El modelo? El modelo. No, Alberto, no. Esta vez no. ¿Esta vez no? Esta vez no. Ah, ya. Bueno, pero puede derrumbarlo todo lo que quiera ahí Claro. adentro. Y ahí se encuentra con un bar latinoamericano increíble, con las hortalizas del mismo huerto de ahí del restaurante, lo sacan de ahí mismo y se lo sirven, así que es formidable. Disfrute y viva feliz. Mire, estamos viendo Visiones. el fantasma de la el fantasma de la libertad. Ha llegado Milan Kundera. Ha llegado Milan Kundera. Oye, a propósito de... Quiero hacer un comentario muy egocéntrico, lo sé, pero me pasó algo entretenido con la insoportable levedad del ser y me acordé a propósito de La Isla, porque yo voy a La Isla hace muchos años. Muchos años. Era como el lugar donde yo me juntaba y cuando tenía que tener conversaciones importantes. Desde hace por eso yo 10 no iba años hace atrás. tantos años. Pero no, yo hacía eso. Claro. Y Yo de hecho no deberías de seguir yendo. Y creo que yo creo que la insoportable levedad del ser tranquilamente hace unos 12, 13 años atrás. Sí, más o menos. Cuando uno está en los últimos años de la U, una cosa así. Y que además estuvo de moda en ese tiempo. Sí. Muy. ¿Y sabes qué me pasó? Me acuerdo que a mí me costó mucho. Bueno, yo soy súper cabeza de pollo, entonces se me olvidan. Me acuerdo que leí los libros y me acuerdo de la atmósfera del libro y me acuerdo si me gustaron o no me gustaron, pero no te podría haber contado el libro. Eso a estas alturas pasa mucho. Pasa mucho, ¿cierto? Sí, y sí. más con esta lectura que hacemos. 2 semanas. Bueno, de hecho, señores auditores, tenemos que aclarar que a veces hemos estado en largas discusiones. ¿Hicimos o no hicimos ese libro? Y ninguno nos Hemos está pensado hacer libros que ya habíamos hecho. No, pero hay un punto de la vida en el cual uno empieza a perder neuronas. conservar solamente percepciones. Ahora, eso es muy bonito. Claro, Y lo ¿era bueno o malo? ¿De qué se trata? No sé, no me acuerdo. Claro. Ahora, me acuerdo que más que mi visión de si era bueno o malo, me acuerdo que a mí no me gustó el libro.
Porque me pareció, sí, pero es que también ahora lo entendí. Por eso me encuentro que es tan bonito, porque ¿se acuerdan cuando nos leímos Golondrinas de invierno, por ejemplo? Sí. Que todos quedamos con la sensación de que cuando éramos más chicos y lo leímos nos gustó más de lo que nos encontramos ahora, porque leímos otras cosas, etcétera. A mí, más que encontrarme con el libro, que por supuesto me voló la cabeza, ahora lo encontré increíble y todo, también me pareció muy bonito encontrarme con quién era entonces, quién soy ahora y mi reacción ante el mismo objeto. ¿Entiendes? Y creo que cuando uno que se conoce como un experimento. Sí, claro. Y siente que cambiaste para bien. Claro. Me pareció eso como bonito. De hecho, creo que por ahí lo tuiteé el domingo cuando yo estaba muy embalada leyendo el libro y fue como bonito reencontrarse. Y yo creo que las grandes obras son las que producen eso, que tú te puedas espejear. Sí. Eso. Sí, yo quería hacer un comentario porque puede que se nos pase nomás, porque está descontextualizado lo que acaba de decir Antonella, pero hemos hablado de esta como dimensión existencial o filosófica del libro y esta otra parte que es como la de las relaciones de pareja. Pero este libro también, como suele suceder con los disidentes que tratan de decir algo en dictadura, es solapadamente una novela política, ¿no? Así es. Y es una novela que se escribe a mediados de la década del 80, ambientada en la primavera de Praga, con Milan Kundera viviendo en la Checoslovaquia comunista, y ese solo hecho ya es un acto subversivo, ¿no? Y instala un problema que es al fin y al cabo un problema que cruza la relación de Checoslovaquia entre la cortina, de un lado de la cortina de hierro y el otro, ¿no? La primavera de Praga fue en su debido momento el punto de inflexión que hizo que la izquierda occidental europea se desencantara definitivamente del régimen comunista. Y luego, con Milan Kundera pasa como una segunda operación, ¿no? Que emerge alguien como una suerte de símbolo del intelectual perseguido. Y que curiosamente, cuando ya el proceso había decantado, empieza a gozar de la simpatía del progresismo europeo, que empieza a mirar a Kundera como una suerte de referente, ¿no? Este es el libro que saca a Kundera de Checoslovaquia y que lo pone en la órbita mundial. Ahora, es interesante, porque al interior del mismo libro hay una crítica novelada, bastante evidente, a esta izquierda solidaria, entre comillas, ¿no? Exactamente. Así que tiene ahí esa otra dimensión que cabe mencionar. La dimensión amarilla de Milan Kundera. La dimensión contrarrevolucionaria de Milan Kundera. Por favor, por favor. Leve y pesada. Eso que llaman primavera. Eso que llaman traición. Bueno, sí, efectivamente, la mayor parte de los libros... Cuando entraron estos libertarios tanques soviéticos, ¿no? Para defender a Checoslovaquia del revisionismo. De ese verdadero invierno que fue esta primavera. Exactamente. Sí, efectivamente hay una... Bueno, esto trasunta las obras de Kundera en general. Siempre uno está viendo ahí el tema político. Hay como tres grandes temas en Kundera. Uno es el tema del sexo y el amor, ¿ya? El otro es el tema de la política y efectivamente qué es la libertad y qué es la decisión política. En fin, ese problema late siempre ahí anda dando vuelta. Y por otro lado siempre está el problema no sé cómo plantearlo, el problema como de la sexualidad, el erotismo, pero no respecto al amor ni nada, sino que relacionado con él. O sea, hay un tema con los hombres y la sexualidad donde siempre hay una reivindicación de un tipo que es, pero ya de un nivel de transaccionalidad elevadísimo, o que siempre logra esos sueños que la prostituta que todos los días está con distintos hombres, de él se enamora y no le cobre, ¿ya? O el hombre que es padre de todos los hijos en un pueblo, ¿ya? E insemina a todas las mujeres, y todos los hombres tienen la misma nariz de él. Sí, yo pensaba, Tomás, en serio, bueno, en la película es Danny Day-Lewis, entonces tengo la imagen, yo hice el ejercicio de ver la película después de que había terminado de leer el libro, que es lo que trató de hacer, y hay una actitud física en el personaje de Danny Day-Lewis que es súper seductora, y yo pensaba, a ver, ¿cómo seduce un personaje como Tomás? Bueno, y hay una cosa que dice, y que yo creo que igual funciona con el Me Rindo, y es este imperativo. Él habla en imperativo. Lo que se conoce como en la teoría general de la seducción como el matrimonio por rapto. Tal cual, esta idea de que él les dice a sus amantes, desvístete. En ese tono y con ese imperativo, pero también con esa seducción. Sí. Y luego hay una escena que yo me imagino que a ustedes les complicó un poquito, en donde cuando ella, la jirafa. No, la jirafa. Cuando va Teresa a sacarle fotografías
a Sabina. Sí. Esa es la escena que menos me complicó de verlo, pero por favor. Sí. Ese es el momento culmine del libro. Claro. Yo lo sé, porque Fue el único quería momento escuchar que me sus interesó. comentarios. Claro, Todo lo demás ha sido una contémosle a los auditores. Por favor. Teresa Fotógrafa. es fotógrafa y Sabina le pide que le saque fotos Claro. al estudio, qué sé yo, para los cuadros. Y ella llega y Teresa le dice, oye, quiero tomarte fotos a ti. Y empiezan a tomar un trago y qué sé yo, y al final se empiezan a tomar fotos. Exactamente. La una a la Bueno, otra. primero Teresa le toma Desnudas. fotos, claro, a Sabina desnuda. Y luego Sabina le dice, Y ahora ahora tú. Y les dicen, ambas repiten la misma frase. Y además es muy interesante porque no hay secretos. Ellas saben. Sí, Sabina sabe que esta es la mujer de Tomás. Y Teresa sabe que esta es la amante de Tomás. Y Sabina sabe que Teresa sabe. Exactamente. la Entonces, condición sí. necesaria de un trío. es, Todos saben la realidad. es muy, muy Interesante. interesante. Gracias, esa Interesante. sería la palabra. Ahora, ahí te acaba la escena, ojo, porque quienes esperaban que pasara ahí... No, No, Claro. sí. Luego, Es la de hecho- tensión. De hecho dicen, se visten y sigue la Claro, la nota, ¿no? pero... Sí, bueno, tenemos que ir al tema, pero quedan un par de cosas pendientes. Quedan un par de cosas. Patricio, ¿qué nos traes? Bueno, esta es la historia de un ser humano que sufre porque es un incomprendido, ¿no? Siente que no logra explicar por qué es perfectamente posible que él ame a dos mujeres a la vez. Y no por eso está loco. Este hombre es Diego El el pollo Cig. fu- No, el pollo Fuentes tiene una versión maravillosamente... no, dejémoslo ahí, ¿no? Sí, dejemos al pollo. La versión caprina. Claro, la versión caprina, ¿no? Caprina y envejecida. Sí. No, esta es la versión de Diego el Cigala con Beo Valdés. Qué sexy, sí. Vamos a ir a escucharla y volvemos. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo se puede encarar dos mujeres a la vez. Uy, no estás loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar dos mujeres a la vez. Y no estás loco. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, 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 y no estás loco.
Tomás fue a visitarla al terminar su jornada de trabajo. Llamó por teléfono desde la recepción y subió a su habitación. Ella le abrió la puerta y apareció ante él con sus hermosas y largas piernas, sin vestir, solo con el sujetador y las bragas. En la cabeza llevaba un sombrero hongo negro. Le miró largamente, inmóvil y sin decir palabra. Tomás también permanecía en silencio. De pronto se dio cuenta de que estaba emocionado. Le quitó el sombrero y lo colocó encima de la mesa, junto a la cama. Después hicieron el amor sin decir ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Hay una canción de Paulina Rubio que me recordó eso, pero bueno, no debería estar aquí. No debería haber ocurrido que me recordara no eso. es la primera vez que nos acordamos ¿De Paulina Rubio? De canciones. Ah, bueno, en fin. Sí. Hablemos de la música, del rol que juega la música en el libro. Hablemos de la música, planteemos 3 temas. A ver. La música, ya como rol dentro de la obra, la música y el contenido de la música que también. Hay un tema también que me parece importante, que es el compromiso emocional de los personajes, o sea, cómo él logra dar cuenta de distintos tipos de emociones, el repertorio femenino, el repertorio masculino. Yo creo que eso es un tema bien potente. Y la vinculación de estos elementos emotivos, tercer lugar, con, que no sé, me recordó mucho a cómo trabajan los autores de óperas, digamos, que es como lo emotivo se vincula con lo político, que siempre está como elegir a una mujer significa la revolución, la otra mujer significa ir hacia la traición, claro. Esas cosas que ese simbolismo que tiene sentido, pero que de alguna manera como que le muestra la pesadez de lo liviano nuevamente. Veamos la música primero, para ordenar la discusión. 1.1. Bueno, el tema de la música en el libro está conectado con el silencio y el ruido, ¿no? Y va mostrando la experiencia de los personajes. Tomás era muy amante de la música y al mismo tiempo Sabina no lo era. Y no lo era por la experiencia que tenía de que cuando trabajaba en la universidad, porque ella era artista, en la realización de sus obras, aparecía en los altoparlantes la música que interrumpía la concentración, ¿no? Entonces a ella se le hacía difícil recurrir a la música como un elemento inspirador. Pero la música está atravesando permanentemente el libro, por ejemplo en el caso de Tomás, como algo que lo conecta a través de los recuerdos, que le permite darle sentido a ciertos episodios, y ahí también la música, tal como en el pentagrama, va constituyendo un hecho que va dándole un hilo conductor a los acontecimientos y que por lo tanto permite arrancar de la levedad, ¿no? Conecta y por lo tanto le da peso a las circunstancias. Eso, en el caso de Tomás, aparece como una cuestión que en cierta medida hace un contraste con su permanencia leve por el mundo, ¿no? La música está ahí presente y permanentemente se cita a Beethoven, además, como uno de los, las personas de los son referentes. Exactamente. Siempre está ese tema dando vuelta, el tema de las pequeñas historias de cómo se compuso algo, de cómo el Esmusein de Beethoven él tiene que ser parte con una cuestión, con un comentario completamente comercial y termina en una gran filosofía existencialista. O sea, todos esos vínculos con la música o la tradición musical es muy potente, y el ruido, como dices tú, el silencio, la música, la presencia, los tímpanos, o sea, siempre está como esa temática. Antonella, ¿tú tienes algo que decir sobre la música? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que la música representa, es un buen ejemplo de hacia el otro punto hacia el que tú ibas. A mí una cosa que me gusta mucho de Kundera y que recordé con este libro que me entusiasma mucho en general, es poder darle como decía Wells, a cada personaje su argumento. Y yo creo que eso es muy bonito y que de alguna manera te abre un poco el mundo a entender que cada persona tiene sus razones para hacer lo que hace. Y claro, en el caso de Sabina, ella odiaba la música porque para ella era ruido, porque no era escogida, porque ya tuvo que pasar meses y meses trabajando en estos campamentos de jóvenes comunistas en donde la música estaba todo el tiempo. Esmusein significó una cosa para Tomás en algún momento, y después él descubre o el libro te dice que originalmente era esta otra cosa. Entonces me parece que es muy interesante cómo Kundera abre los personajes y transparenta sus razones para que uno pueda entender por qué hacen lo que hacen, y en ese sentido yo creo que como ejercicio humano, como ejercicio literato es maravilloso porque crea una gran empatía, pero como ejercicio humano también es muy interesante decir, a ver, ¿pero qué pasa aquí? O sea, ¿qué es lo que hace que esta persona reaccione así, que tome esa decisión? Claro, en el resto. A mí no me gustaría que Kundera hiciera eso conmigo.
Yo creo que lo hace con él también un poquito. Ya lo hizo contigo. ¿Ya lo hizo? No sé, yo creo que por lo menos a mí me gusta ese ejercicio de cerebro en el momento. ¿Por qué reacciona así? O sea, que a lo mejor es un poco racionalizarlo, claro, ¿no? Pero eres tú explicándote a ti misma qué es lo que hacen los personajes, ¿no? Una de las gracias del narrador semi-omnisciente, que es este que aparece en el libro, es que va metiéndose y va explicando, ¿no? Algo que en otros casos sería muy difícil o que en muchas novelas no aparece. Sí. Aquí está permanentemente esa búsqueda, ¿no? Como esa suerte de fundamentación de los hechos o de las conductas de los personajes. Hay un tema emotivo que incluye como una especie de repertorio ideológico, que es la distinción entre como emociones masculinas y emociones femeninas. Que obviamente es como el gran armatoste que permite que todo esto fluya, digamos. Las emociones masculinas del desapego, la cobardía, el esfuerzo por desencontrarse. Por eso yo decía al principio que Sabina puede parecer muy masculina. Exacto. Entonces está ese juego que es claramente lo masculino y lo femenino, él lo refleja tal cual. No obstante, efectivamente uno cuando ve eso puede ver todos los tipos de emociones que un hombre puede tener que son femeninas y todas las que las mujeres pueden tener que son masculinas, que evidentemente se da. Pero de alguna manera Kundera quiere expresar esta existencia de dos grandes universos emotivos. No obstante el carácter grueso, amplio de esa definición, la capacidad de Kundera de empatizar con situaciones en las cuales uno perfectamente puede situarse y en la cual puede completamente sentir lo que está aconteciendo es notable. O sea, ahí él logra emociones políticas, incluso la emoción de qué es lo que significa la traición, la respuesta que él da, no por cobardía política, por ejemplo, cuando le pide el hijo, un hijo que él tenía, le pide que firme una carta, ¿ya? Y él no tiene ningún problema en firmarla políticamente. El problema es que él sabe que si firma la carta va a vincularse con su hijo, no con el problema. Le importa un carajo que lo persigan y lo maten. Lo que le preocupa es que lo persiga el hijo y complicar a Teresa. Entonces él finalmente no firma, entonces dice no voy a firmar la carta, y es completamente es el único que tiene una razón no política para firmar, porque finalmente él entiende estos enjambres, digamos. Ahora, yo creo que ahí hay una cosa que no sé si en la República o en el Semáforo alguna vez hemos conversado, y es lo poco valorado que está en política el tema de las emociones cuando es central, finalmente. O sea, miren al presidente. Exactamente, y miren lo que pasa ahora, la persecución por Bachelet para que vuelva. O sea, eso es pura histeria, pura emoción, finalmente, y en general como que parece que no estuviera contabilizado al exterior. ¿Habló o no habló? ¿Dijo o no dijo? Bueno, no sé si les conté, pero hace como un mes atrás entrevisté a Nissim Charim para El Desconcierto. Yo te llevé a la casa de Nissim. Tú me llevaste a la casa de Nissim, sí, fue un martes en la mañana, luego del semáforo. Pero no parece que no vale el micrófono. Ya, y pasa que yo lo estaba entrevistando en su biblioteca, que es una biblioteca pequeña para alguien de su vastedad cultural y de su edad. Tenía algo así como 2.000 libros, que es una cantidad modesta para alguien como él. Y de repente me di cuenta que en uno de los estantes tenía, qué sé yo, puede que la memoria me esté haciendo exagerar ahora, pero fácilmente unos 40 libros de Ernesto Sábato, seguidos. Libros que yo jamás había visto, autor que me gusta mucho, como por ejemplo uno de Conversaciones con Borges, en fin. Y cuando terminó la entrevista no pude evitar preguntarle, incluso le dije, no sé si esto va a poder entrar en alguna parte de la entrevista y todo, pero ¿por qué tantos libros de Sábato? Y me dijo, porque ustedes se preguntarán a estas alturas del relato que tiene que ver esto con Kundera. Bueno, tiene que ver directamente, voy hacia allá. Dice, porque Sábato es el autor que más me ha marcado en la vida por su capacidad de vincular la emoción con la razón política, que es precisamente lo que yo trato de hacer en el Ictus. Y ahí tuvimos una conversación larga y después le pregunté, ¿y qué otros autores? Y me dijo Kundera y Carlos Fuentes. Y le pregunté por qué y me dijo, por lo mismo, por la capacidad de vincular la emoción con la razón política, que es precisamente lo que estamos conversando ahora. Además, finalmente, uno milita o no milita, uno tiene una mirada política o no, porque a ti te hace sentido, porque te emociona, porque y encuentro que eso está muy bien trabajado. Eso. Tú sabes que eso eso en la sociología se ha investigado, pero quien lo descubrió, entre comillas, fue un literato, no fue un sociólogo, fue Goethe. Goethe escribió una novela que se llama Afinidades Electivas, para decir que uno elige cosas de distintos mundos, digamos, ¿no?, que están relacionadas entre sí misteriosamente,
¿ya? Que tienen vínculo, que tienen una lógica, pero que nadie sabe qué es esa lógica. Y no se puede explicar esa lógica. Pero que el economista le guste trotar, ¿ya? Es parte de las afinidades electivas y el tipo de emoción que es capaz de sentir o no sentir, ¿ya? Entonces, eso lo dijo Goethe, y Max Weber después lo transformó en una teoría. Cierta gente puede hablar de ciertas cosas desde esa perspectiva y no de Exacto. otra, porque es tu historia. O sea, finalmente, ¿qué vaya a hacer? Son las emociones las que construyen. Esa es una buena pregunta. Y finalmente, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? Yo creo que ¿Vas a ser pesado o vas a ser leve? Yo creo que lo único que te queda es ser honesto. ¿Pero eso es leve o pesado? Sí, po. Yo creo que es pesado. Esa pregunta se la hacía Sabina. Pero fíjate lo siguiente, aquí hay una cosa que dice Kundera, que es un problema filosófico muy interesante, que yo reconozco que no tenía idea, y es que, dice, Parménides prefería la levedad. Cualquiera que conozca la teoría de Parménides, se imagina que Parménides prefería la pesadez, sí, ¿ya? Porque la levedad era Heráclito. Sin embargo, él dice lo positivo, dice Parménides, es la levedad, ¿ya? Y entonces la conquista de la levedad, ¿ya? Es que siempre la conquista positiva, y no obstante, la conquista de la levedad puede estar llena de traiciones, puede estar llena de desapegos, de desencuentros. A mí me complicó la vida. Es que yo creo que la levedad no es posible. En el momento en que tú... La ley de hierro de la levedad. ¿Sabes qué pasa? Es que pienso en lo que le pasó a Tomás o lo que le pasó a Sabina. En el momento en que tú te vinculas con otro, dejas de ser leve, porque a lo mejor para ti es leve, pero para el otro es pesado. Entonces tu levedad lo vería. Bueno, pero tú dices que la levedad no es posible, pero la vida está llena de levedad, ¿no? O sea, nosotros también somos circunstancialmente leves. Pero todo vuelve siempre, el eterno retorno. Claro, pues sí, somos... Y es que, lo que vale la pena, lo que tiene carácter performativo. Pero o sea, nosotros hacemos todo el día una serie de operaciones leves, que están condenadas a la intrascendencia, ¿no? Incluidas relaciones humanas, que aquí está planteado como... Pero se repiten, ¿no? Claro, cuando se repiten. ¿Cuándo? ¿Cuándo se repiten? Pero cuando no... Pero a pesar de que somos una partícula de nada en la inmensidad del universo, entre partículas de nada, pesamos. En esa pesadez de que siempre retornamos cada sábado y nos encontramos aquí pesando levemente en la República de las Letras, y no necesariamente estando de acuerdo con las últimas palabras de Antonelli, que nos ha tratado de pasar el gato por liebre, o liebre por gato, o golondrina por invierno. Claro, ha tratado de resolverlo a través de las ciencias duras. No, a ver, son invitados ustedes a discutirlo. El método científico ha llegado a resolver esta discusión. A resolver el problema de la levedad del ser. Descartes ha sentenciado la discusión. Pregúntele a su señora, pregúntele a su esposo, pregúntele a su pareja, a sus amigos, pregúntele a sus enemigos. ¿Somos leves o somos pesados? Y por favor, cuéntenos qué opinan al respecto en nuestro grupo somos en Facebook. Leves, no pesados. Repito. Bueno, porque estamos en la República de las Letras, porque nos vamos con Milan Kundera en la insoportable levedad del ser, porque el blog, republicalasletrasblog.com, porque en grupo de Facebook, la República de las Letras, y porque si nos siguen en Twitter, qué sé yo, se pueden enterar de todo lo que estamos pensando. Mira, Teo Van Gogh acaba de pasar ahí. Oye, así están las cosas. Sí, otro nivel. Otra cosa. Bueno, nos vamos. Milan Kundera, la insoportable levedad del ser, y que les vaya muy, pero muy bien. Chau. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.